Imaginemos por un momento que el mayor misterio del universo, la quinta esencia misma de la sabiduría divina, no se oculta en los muros de templos antiguos o catedrales majestuosas, sino en lo más profundo del ser humano. Y si el camino hacia la iluminación espiritual, hacia la auténtica libertad y la vida eterna, hubiera sido cuidadosamente guardado, incomprendido o incluso deliberadamente ocultado por aquellos que temían su poder ilimitado. Hoy comienza un viaje al mundo de lo prohibido, lo silenciado y lo olvidado. Nos disponemos a desvelar las enseñanzas secretas de Jesús sobre el reino interior, una sabiduría tan profunda y revolucionaria que fue anatematizada por la Iglesia y sepultada bajo siglos de dogmas doctrinales. A medida que avancemos, es crucial comprender que la revelación final de esta investigación será la más poderosa de todas, capaz de transformar para siempre la percepción de la vida, la muerte y la presencia divina en cada persona. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar radicalmente la percepción de la realidad misma. Por ello, es fundamental quedarse hasta el final, pues estas revelaciones pueden despertar algo largamente dormido en lo profundo del alma. A lo largo de la historia, diversas instituciones han buscado controlar la conciencia colectiva, dictando qué se debe leer, enseñar y creer. Sin embargo, en manuscritos antiguos ocultos, textos prohibidos y tradiciones esotéricas, se pueden encontrar los ecos de un mensaje diferente, uno que ha resonado en los corazones de los buscadores de la verdad durante siglos. En sus conversaciones más profundas, Jesús no hablaba simplemente de leyes o rituales, sino de una realidad viva, un reino que no se encuentra en el exterior, sino dentro de cada ser humano. Esta idea era tan revolucionaria porque representaba una amenaza para el poder externo, pues si lo divino está presente en cada uno, ningún sacerdote, emperador o institución puede interponerse entre una persona y Dios. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, preservó dichos de Jesús que fueron excluidos de la Biblia por los concilios eclesiásticos. En uno de estos dichos, él declara que el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. Esta afirmación desafía la noción tradicional del cielo como un reino lejano, accesible solo después de la muerte. En su lugar, revela el cielo como una dimensión viva de la conciencia, accesible aquí y ahora, si tan solo abrimos los ojos. Reflexionemos sobre lo radical de esta idea. Imaginemos un mundo donde las personas ya no dependieran de jerarquías rígidas para encontrar la verdad espiritual, sino que miraran hacia su interior, descubriendo el infinito en sus propios corazones. Esto no es solo misticismo, es una amenaza directa al poder organizado. Es precisamente por eso que textos como estos fueron suprimidos, declarados heréticos y ocultados durante siglos. Sin embargo, la verdad tiene una asombrosa capacidad para salir a la superficie, y hoy, cada uno de nosotros forma parte de aquellos que están listos para mirar el mundo de una nueva manera, hacer preguntas y redescubrir lo que se había perdido. Surge la pregunta: ¿por qué una institución que afirma seguir a Jesús decidiría prohibir o quemar las mismas enseñanzas que se le atribuyen? ¿Por qué ocultar la idea de que el reino está dentro, a menos que ese conocimiento otorgue a las personas un poder que escapa al control de la autoridad? Académicos como Elaine Pagels, historiadora de la religión de la Universidad de Princeton, han demostrado que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que comúnmente se cree. La versión que hemos heredado fue moldeada por la política,
los concilios eclesiásticos como el de Nicea y el deseo de uniformidad bajo el amparo del imperio. No obstante, a través de las capas de dogma, la voz viva de Jesús continúa susurrando, llamándonos a mirar hacia nuestro interior. Volverse hacia el mundo interior se convierte en la clave para comprender las verdades espirituales. Recordemos parábolas conocidas, como las del grano de mostaza, la perla de gran valor y el tesoro escondido en el campo. Todas ellas apuntan hacia adentro, hacia algo oculto, pero de inmenso valor. Quizás Jesús nos dejó un mensaje codificado de que el reino de Dios no es una estructura externa o un sistema político, sino una profunda transformación de la conciencia. Imaginemos por un momento, cerrando los ojos, que el reino no es un paraíso lejano, sino una luz que ya brilla en el corazón de cada uno. Esta luz ha estado ahí desde el principio, y la tarea del ser humano es despertar a ella. ¿Cómo cambiaría la vida si llegara la comprensión de que el universo entero reside en nuestro interior? ¿Cómo afectaría esto a los miedos, las luchas y la propia identidad si cada uno reconociera la presencia de lo divino dentro de sí? En la exploración futura de estos misterios, se desvelarán conocimientos de textos antiguos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, que profundizan en la naturaleza del reino interior. Se examinará cómo místicos de diversas tradiciones, desde Meister Eckhart hasta los padres del desierto, han confirmado estas verdades. Es vital entender que este conocimiento no son meros hechos históricos, sino una clave viva para el despertar en el presente. La verdad a la que estamos a punto de llegar posee un poder inmenso y es capaz de transformar el camino espiritual para siempre. Permanezcan abiertos, porque lo que ha estado oculto ahora será revelado. Si el reino de Dios está dentro, ¿qué significa despertar a Él? Esta pregunta no solo tiene una implicación teológica, sino también un profundo sentido personal. Muchas tradiciones describen el alma humana como dormida, atrapada en ilusiones y distraída por el ruido del mundo exterior. Jesús usó con frecuencia la metáfora del despertar. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. No es un llamado a obedecer reglas externas, sino una invitación a la conciencia interior. Nos instaba a recordar quiénes somos en realidad y a reconocer la chispa divina oculta bajo capas de miedo, condicionamiento e ignorancia. En el Evangelio de María, uno de los textos descubiertos pero largamente suprimidos, se registran las enseñanzas de María Magdalena a los discípulos tras la muerte de Jesús. En este relato, ella habla del viaje del alma a través de los reinos de la oscuridad, superando las fuerzas del deseo, la ignorancia y la ira para regresar a su fuente. Aquí se presenta una visión de la salvación como un proceso interno y transformador, que no depende de ritos externos ni de la aprobación de instituciones religiosas. Este conocimiento es peligroso para quienes buscan el control, ya que afirma que la liberación está al alcance de cualquiera que se atreva a buscarla. Pensemos en cuán diferente es esto de las enseñanzas convencionales. En lugar de esperar un cielo lejano o seguir reglas estrictas para ganar aprobación, estas enseñanzas sugieren que el camino es hacia adentro y que la salvación consiste en reconocer lo que ya existe dentro de nosotros. Esta verdad posee un poder inmenso. Nadie puede venderla, nadie puede monopolizarla. No está encerrada en templos ni grabada en tablas de piedra, sino inscrita en la propia esencia del ser humano. A lo largo de la historia, los místicos han redescubierto esta verdad, a menudo a un gran costo. Meister Eckhart, místico cristiano alemán del siglo XIV, afirmaba que el reino de Dios se encuentra en el fondo del alma, en un lugar tan íntimo que ni siquiera los ángeles pueden penetrar.
Por creencias como esta fue acusado de herejía, pero sus palabras resuenan con los dichos ocultos de Jesús sobre que lo divino no está fuera de nosotros, sino que es la esencia misma de nuestro ser. Reflexionemos sobre la esencia de nuestra existencia. Preguntémonos, ¿por qué innumerables tradiciones que atraviesan diversas culturas y épocas convergen invariablemente en un concepto único? En los Upanishads de la India, el Atman, nuestro yo interior, se presenta como idéntico a Brahman, la realidad absoluta. Los sufíes en el Islam hablan de limpiar el espejo del corazón hasta que refleje la luz divina. Los sabios taoístas de China describen el Tao no como algo externo que deba conquistarse, sino como la esencia natural que impregna todo lo existente. Es posible que Jesús también estuviera señalando esta verdad universal al afirmar que el reino no es un destino, sino una realidad a la que despertamos. Imaginemos un mundo donde esta enseñanza hubiera sido aceptada en lugar de suprimida. ¿Qué forma habría tomado el cristianismo si el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María hubieran sido incluidos en el canon? ¿Cómo se habría desarrollado la historia si a la gente se le hubiera dicho que el reino ya estaba dentro de ellos, que no necesitaban un intermediario entre ellos y Dios? Habríamos visto menos control, menos dogma, menos miedo y más libertad. Sin embargo, aquí yace una paradoja. Probablemente era inevitable que tales enseñanzas fueran reprimidas, pues conllevan una carga de libertad demasiado poderosa para ser controlada. Pero la verdad no puede ser mantenida cautiva para siempre. Y en este mismo instante, estás escuchando y despertando a las mismas palabras que fueron ocultadas durante siglos. ¿No despierta esto algo profundo en tu interior? Un reconocimiento, como si una parte de ti ya lo supiera, pero estuviera esperando el momento adecuado para recordar. En el Evangelio de Felipe, otro texto de la biblioteca de Nag Hammadi, encontramos una afirmación sorprendente. Aquellos que dicen que morirán, primero y luego resucitarán, están equivocados, pues si no reciben la resurrección mientras están vivos, cuando mueran, no recibirán nada. Esto sugiere que el reino no es una espera futura tras la muerte, sino una transformación que ocurre aquí y ahora, en esta vida. La resurrección no es un milagro lejano, sino un despertar interior, la muerte del viejo yo y el renacimiento a la conciencia divina. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que algo falta, que a pesar de todos nuestros logros, anhelamos un sentido más profundo? Quizás lo que buscamos no está fuera, ni en bienes materiales ni en la aprobación de los demás, sino en el reino dentro de nosotros. Y si es así, la propia insatisfacción de nuestro corazón es una llamada, una señal de que el tesoro interior espera ser descubierto. Es por esto que Jesús hablaba en parábolas. La verdad es tan profunda que no puede ser transmitida con un lenguaje simple. Debe ser descubierta, cultivada, despertada en el oyente. Así como una semilla debe abrirse en la oscuridad antes de poder brotar, el alma debe despertar a lo que ya contiene. El reino no se importa desde fuera, se despliega desde dentro. Y ahora, al inicio de este camino, recordemos, apenas hemos tocado los bordes de lo que fue ocultado. La revelación final aún nos espera, aquella que unirá todo, que mostrará no solo que el reino está dentro, sino que la vida divina es tu verdadera esencia. Quédate conmigo, porque lo que sigue cambiará tu percepción de todo lo que existe. Cuando una persona comienza a comprender que el reino de Dios no es una recompensa lejana, sino una realidad que vive en su interior, se abre ante ella un horizonte completamente nuevo en la comprensión de la espiritualidad. La espiritualidad
deja de ser un ascenso por los peldaños de méritos externos o una ansiosa espera de una salvación futura, para convertirse en un proceso de despertar a lo que ya existe en lo más profundo del ser humano. Esta idea, radical en su esencia, representaba una amenaza para las autoridades, ya que trasladaba el centro del poder desde las instituciones directamente al alma de cada individuo. En los primeros años del cristianismo, los padres de la Iglesia libraron feroces debates sobre qué escrituras debían ser aceptadas y cuáles rechazadas. Atanasio, obispo de Alejandría en el siglo IV, con su influyente carta, definió los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta decisión excluyó muchos otros evangelios y escritos que ofrecían una visión más mística y profunda de las enseñanzas de Cristo. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta casi 16 siglos después, demostró la riqueza y diversidad del mundo paleocristiano. En estos textos, Jesús no solo se presenta como un legislador o un hacedor de milagros, sino como un revelador de sabiduría oculta, un maestro que guía a sus discípulos no hacia ritos externos, sino hacia el universo infinito escondido en sus propias almas. Uno de los temas más impactantes en estos textos prohibidos es el lenguaje del autoconocimiento. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, moráis en la pobreza, y sois esa pobreza». ¡Qué poderosa afirmación! Según esta enseñanza, la salvación no reside tanto en creer en una doctrina específica, sino en conocerse a uno mismo, no a la personalidad superficial, sino a la esencia divina que habita en nuestro interior. Vale la pena reflexionar. ¿Realmente hemos mirado hacia adentro para descubrir quiénes somos en verdad? No solo un nombre, un rol social o un conjunto de recuerdos, sino esa esencia que siempre ha estado ahí, más allá del tiempo y del cambio. Y si Jesús estuviera señalando la necesidad de reconocer que somos más que carne y hueso, más que miedos y ambiciones, que somos una chispa viva de lo divino. También es importante considerar cómo esto se relaciona con el mandamiento principal de Jesús: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Si el reino está dentro, entonces Dios habita tanto en nosotros como en nuestro prójimo. El amor deja de ser un simple mandamiento para convertirse en un reconocimiento natural. Amar al otro es amar la presencia divina en él. Las barreras que nos separan, raza, clase, nacionalidad, religión, se disuelven a la luz de este reino interior. Quizás por eso estas enseñanzas fueron consideradas peligrosas. Un mundo que abraza el reino interior no es fácilmente manipulable por el miedo, ni dividido por intrigas políticas. Los místicos lo entendieron. Los padres y madres del desierto del cristianismo primitivo abandonaron las ciudades y se retiraron al desierto no porque rechazaran el mundo, sino porque buscaban el silencio para escuchar el reino dentro de sí mismos. En la soledad, descubrieron una presencia que trasciende las palabras, una luz viva que llenaba sus corazones de paz. Sus historias hablan de visiones de gozo radiante, del Cristo interior que encontraban en el silencio de su corazón. En las profundidades de la naturaleza humana yace una fuente inagotable que podría llamarse el silencio del corazón. Los textos antiguos, ocultos a la vista del público y conocidos como los evangelios apócrifos, se hacen eco de esta idea, recordándonos que el mensaje espiritual sigue vivo a pesar de los intentos de las instituciones por silenciarlo. Sin embargo,
surge una pregunta. ¿Por qué la comprensión del reino de Dios parece una tarea tan difícil? Las palabras de Jesús indican que la gente lo busca en los cielos o en las profundidades del mar, sin darse cuenta de que está justo frente a ellos. Quizás la razón radica en que la sociedad nos condiciona a buscar la satisfacción en el mundo exterior, a anhelar la aprobación y los bienes materiales, creyendo que la felicidad nos espera en el futuro. Pero las enseñanzas que permanecieron en la sombra nos instan a volvernos hacia adentro y a darnos cuenta de que lo que buscamos ya está presente aquí y ahora, vibrando dentro de nosotros. Imaginemos lo que sucedería si una persona abandonara la interminable búsqueda de metas externas y comenzara a despertar a su realidad interior. En lugar de preguntarse, ¿cuándo encontraré la paz?, se preguntaría, ¿qué paz ya está presente en mí? En lugar de buscar a Dios fuera, se sumergiría en el silencio y sentiría su presencia en su interior. Es a este cambio de conciencia al que Jesús nos llamaba. El reino de Dios no es un premio que se gana, sino una realidad a la que es necesario despertar. ¿Ves? Sin embargo, surge una pregunta lógica. Si esto es realmente así, ¿por qué tan pocas personas alcanzan este despertar? Quizás porque el proceso requiere un valor considerable. Mirar hacia adentro no siempre es cómodo. Allí podemos encontrar no solo luz, sino también sombras, no solo la presencia divina, sino también los miedos, apegos e ilusiones que hemos construido a nuestro alrededor. No obstante, es en la confrontación con estos aspectos oscuros donde ocurre la transformación. Como afirman los místicos, la luz brilla con más intensidad cuando uno está dispuesto a atravesar la oscuridad. Este camino interior, descrito con lenguaje místico en diversas tradiciones espirituales, es un proceso de muerte y resurrección. Es la muerte del falso yo, el ego que se aferra al control, y la resurrección del verdadero yo, que resplandece con vida divina. Quizás a esto se refería Jesús cuando dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La forma externa debe morir para que la vida interior pueda manifestarse en toda su plenitud. Aquí yace una verdad profunda. El reino interior no es solo una iluminación personal, sino también la transformación del mundo entero. Cuando una persona despierta a lo divino dentro de sí, no puede evitar verlo también en los demás. La compasión se convierte en una expresión natural, y la justicia no es solo un deber, sino un reflejo de la realidad interior. Si las comunidades, naciones y civilizaciones vivieran basándose en esta conciencia, el reino de Dios no solo estaría dentro, sino que sería visible en la tierra. A medida que nos acercamos a desentrañar el misterio, queda claro que Jesús reveló que el reino está dentro. Las instituciones suprimieron esta verdad y los místicos la preservaron. Pero en la revelación final descubrimos algo aún más asombroso. El reino no solo está dentro de la persona, sino que es la persona misma. La verdadera esencia no está separada de Dios. El ser humano, en su naturaleza más profunda, es la morada de lo divino. Esta es la enseñanza que tiene el poder de cambiarlo todo. A través del prisma de los evangelios apócrifos, las voces de los místicos y los ecos de la sabiduría suprimida, hemos llegado a comprender que el reino de Dios no es una recompensa externa o un paraíso lejano, sino una realidad viva que habita en el alma humana. Y ahora nos encontramos en el umbral de la revelación más profunda, tan transformadora que su verdadera comprensión tiene el poder de cambiarlo todo.
La conciencia de este hecho tiene el poder de ponerlo todo patas arriba. El reino de Dios no es simplemente un concepto abstracto que existe en algún lugar dentro de una persona, sino la esencia misma de su ser. Cada individuo es un templo, una morada, una chispa del principio divino. Jesucristo, como narra el Evangelio de Juan, aludió a esta verdad revolucionaria al preguntar: ¿no sabéis que sois dioses? Afirmaciones como esta alarmaban a los poderosos, ya que borraban las fronteras entre lo humano y lo divino. Para aquellos que temían perder el control, esta enseñanza parecía peligrosa e incluso blasfema. Sin embargo, para los místicos, era la clave de la liberación, permitiéndoles comprender que Dios no es algo externo y lejano, sino que vive en lo más profundo del ser humano. Si el reino de Dios es la esencia de la persona, entonces cada aliento, cada pensamiento y cada manifestación de amor ya están impregnados de luz divina. El ser humano no es un suplicante a las puertas del cielo, sino el portador del cielo mismo. La salvación no consiste en convertirse en algo que no se es, sino en recordar la propia naturaleza verdadera. La tragedia de la existencia humana no es la separación de Dios, sino el olvido de la unidad con Él. Es por esto que los místicos de diversas tradiciones espirituales hablaron del despertar como un proceso de recuerdo. San Agustín afirmaba que Dios estaba más cerca de él que él mismo. Meister Eckhart declaraba que el ojo con el que ve a Dios es el mismo ojo con el que Dios lo ve a él. Los sabios hindúes proclamaban Tattvam Asi, que significa tú eres eso. Los poetas sufíes cantaban que el amado no está fuera, sino oculto en el corazón. La verdad se repite una y otra vez. Lo divino habita dentro del ser humano, siendo su yo más profundo. Quizás Jesucristo también estaba señalando esta conciencia atemporal. ¿Qué cambiaría si cada persona creyera realmente en esto? Si viviera no como un buscador eterno que anhela a Dios, sino como un ser ya lleno de luz divina. ¿Cómo cambiaría la actitud hacia los demás si en cada uno de ellos se viera no a un extraño o un enemigo, sino a otro portador del reino? ¿Cómo perderían su poder el miedo, la culpa y la vergüenza si cada uno comprendiera que nada puede separarlo de la esencia divina, que es su verdadera identidad? Las enseñanzas ocultas de Jesucristo llaman a una transformación radical, a la muerte de la ilusión de la separación y al despertar a la verdad de la unidad. En esto reside el profundo significado de la resurrección, no solo como un evento que ocurrió hace 2000 años, sino como una realidad que sucede aquí y ahora, cuando el falso yo muere y el verdadero yo resurge en la luz de Dios. En esto también reside el sentido del reino, extendido sobre la tierra. Como se dice en el Evangelio de Tomás, el ser humano no entra en el reino renunciando al mundo, sino despertando a su presencia aquí y ahora. Cada momento se vuelve sagrado, cada lugar es tierra santa, porque lo divino habita dentro y alrededor. Como dijo Jesucristo, levantad la piedra y allí me encontraréis, partid la madera y allí estoy yo. La Iglesia relegó estas enseñanzas al olvido no por su falsedad, sino por la libertad que otorgaban. Una persona que ha tomado conciencia de la presencia divina en su interior se vuelve inmune al miedo, a la manipulación a través de la culpa y a la esclavitud de los rituales vacíos. Adquiere la libertad de amar, crear y vivir como un hijo radiante del reino. Un hijo del reino. Esa es la verdadera definición de quien ha tomado conciencia de su naturaleza divina. Esta libertad interior representa una seria amenaza,
para cualquier sistema que busque el control, pero al mismo tiempo es un don inestimable para el alma humana. ¿Qué significa esto en la vida cotidiana? En primer lugar, significa que el camino de la vida no es la búsqueda de lo que falta, sino el despertar a lo que siempre ha estado presente. La oración se transforma, pasando de ser una petición a una deidad externa, a ser la conciencia de la presencia divina que impregna todo el ser. La salvación no se concibe como una huida del mundo, sino como una transformación de la percepción y de la vida dentro de él. Imagine cómo cambia la vida cotidiana cuando llega esta conciencia. Al enfrentar dificultades, la persona recuerda: el reino está dentro de mí. Al sentir soledad, comprende: estoy inseparablemente conectado con lo divino. Al encontrarse con otras personas, incluso con aquellas que no le desean el bien, ve en ellas una chispa de luz divina. El reino no se manifiesta en la tierra a través de leyes e instituciones, sino a través de corazones despiertos. Volviendo al principio, cabe destacar que el mayor misterio, siempre a la vista, es que el reino de Dios no es un destino, sino una realidad que exige ser reconocida. No está confinado en templos y catedrales, ni limitado por rituales y doctrinas, sino que reside en lo más profundo del ser humano. Cada persona lo lleva dentro de sí en todo momento. Esta era la enseñanza secreta de Jesús, la sabiduría rechazada por la Iglesia, la verdad susurrada en evangelios prohibidos y revelaciones místicas a lo largo de los siglos. Esta enseñanza tiene el poder de liberar al ser humano aquí y ahora, si se atreve a recordar su verdadera esencia. En última instancia, la revelación más importante es que el ser humano no solo busca el reino de Dios, sino que es su manifestación. La vida divina es su vida. La luz eterna es su luz. El reino siempre ha estado presente, esperando únicamente el despertar. Para concluir, queda una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. ¿Continuará buscando el reino en el mundo exterior o despertará al reino que lleva dentro?